Amazon acaba de despedir a más de 14.000 personas para reemplazarlas por inteligencia artificial. 40% de los empleos actuales están en peligro de extinción. Para cuando estás viendo este video, seguramente ya tú estás pero obsoleto. Te voy a enseñar la única habilidad humana que ninguna IA puede superar y además te voy a enseñar cómo empezar a entrenarla. Que las personas que van a destacar en los próximos años son precisamente las que piensen de manera creativa en las formas que la inteligencia artificial no puede. Dejar de competir con las computadoras y empezar a ejercitarnos haciendo lo único que no pueden hacer ellas bien. Quisiera hacerle un regalo súper especial a ti que te quedaste al final de este video. 3 herramientas que funcionan como introducción al entrenamiento. Amazon acaba de despedir a más de 14.000 personas para reemplazarlas por inteligencia artificial. Y no vaya a creer que esto está pasando solamente en Estados Unidos. Aquí en Latinoamérica hay empresas como, no sé, Mercado Libre y muchísimas otras que ya empezaron a sustituir a sus equipos de experiencia de usuario por algoritmos que hacen exactamente el mismo trabajo, pero de forma mucho más eficiente y todo en menos tiempo. Mira, este portal de Equal Times lo dice bien clarito. El 40% de los empleos actuales están en peligro de extinción. Así que si tu trabajo consiste en seguir instrucciones, procesar datos o simplemente ser lógico, te tengo una súper mala noticia, porque para cuando estás viendo este video, seguramente ya tú estás pero obsoleto. La buena noticia es que si te quedas viéndolo en los próximos 5 minutos, te voy a enseñar la única habilidad humana que ninguna IA puede superar y además te voy a enseñar cómo empezar a entrenarla. Entonces, para poder comenzar, tenemos que estar bien claros de algo que es súper clave en este momento. La inteligencia artificial no es capaz de crear nada nuevo, pero lo que sí es muy buena haciendo es como prediciendo cómo crear cosas que sean eficientes. Esa es una diferencia muy grande. Por ejemplo, si tú le pides a una IA que te escriba, no sé, un poema, ella te va a analizar millones de poemas en el mundo y te va a dar el resultado estadísticamente más probable de un poema que te puede gustar a ti según los comportamientos que conoce de ti. Pero es como una máquina de procesar promedios, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos que estar claros que esto puede funcionar para, no sé, tareas que sean repetitivas y tal, pero cuando se trata de romper reglas y generar ideas que sean verdaderamente disruptivas, la IA ahí es donde empieza a fallar. Entonces esto quiere decir que tu cerebro tiene como un superpoder que ChatGPT no tiene, que es precisamente eso, la capacidad de conectar cosas que aparentemente parecen como inconectables, ¿cierto? Como, no sé, mezclar una emoción con un recuerdo de tu infancia y un problema de ingeniería, por ejemplo, ¿cierto? Cosas así como que parecen absurdas, eso no lo puede hacer. Es más, hace poco estuve viendo un contenido de un señor que se llama Gustavo Entrala y era como una entrevista con Karen Hao, donde hablaron del lanzamiento de un libro que ella escribió que se llama The Empire of AI, o sea, el imperio de la IA. Karen Hao es como una periodista que tiene mucho renombre a nivel internacional y que está catalogada como una de las mejores expertas en inteligencia artificial. Y en esa conversación ella deja súper claro que, no sé, algo que les voy a compartir en este momento. Entonces, ellos están él le comparte una pregunta que siempre le hacen sus seguidores sobre el futuro de sus hijos, ¿no? O sea, todo el mundo le pregunta como qué deberían estudiar sus hijos para mantenerse vigentes en el futuro y con todo esto de la IA y tal, ¿no? Todo el mundo está como preocupado por eso. Y ella lo que hace es que le explica a las personas que las personas que van a destacar en los próximos años son precisamente las que piensen de manera creativa en las formas que la inteligencia artificial no puede. O sea, lo que ella recomienda y lo que dice en la entrevista es que estudiar sobre temas que aumenten el pensamiento crítico, que entrenen la capacidad para adaptarse y sobre todo como las habilidades para resolver problemas. Entonces ya por ahí tenemos claro que para sobrevivir a ese recorte de personal que se nos viene encima, primero tenemos que dejar de competir con las computadoras y empezar a ejercitarnos haciendo lo único que no pueden hacer ellas bien, ¿cierto? Y lo que ya se sabe es que nuestra única forma de ganarle es volviéndonos impredecibles. O sea, necesitamos como entrenar más el pensamiento lateral. Entonces, ¿por qué el pensamiento lateral? Bueno, porque mientras la IA busca respuestas correctas de tipo, no sé, A más B es igual a C,
Tú tienes que enfocarte en buscar una respuesta absurda que funcione para llegar a ese mismo resultado, pero de una manera lateral, ¿cierto? Entonces tú te preguntas, bueno, ¿y cómo hace uno para volverse impredecible? Entonces, exactamente para poder explicártelo, vamos a hacer en este momento un ejercicio simple, pero que te va a ayudar a entenderlo de una mejor manera. Entonces, para hacer este ejercicio, primero hay que saber algo muy bien, es que la IA funciona por asociación lógica. O sea, si yo digo mesa, ella dice silla, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a romper ese esquema, vamos a romper esa lógica para poder dar una solución rápida a un problema que sea real. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero te voy a explicar cómo funciona el ejercicio, te voy a dar un ejemplo práctico del ejercicio y luego tú vas a retroceder un poquito el video para poder seguir los pasos otra vez, tal como te lo estoy describiendo, ¿cierto? O sea, para que más o menos lo puedas hacer por tu cuenta. Lo primero que vamos a hacer es vamos a pensar en un problema. Piensa en el problema que tengas en este momento en tu trabajo, no sé, en tu proyecto, en lo que tengas en este momento, ¿ok? Entonces, bueno, luego inmediatamente lo que vas a hacer es que vas a mirar a tu alrededor y vas a elegir el objeto más estúpido que se te ocurra, no sé, una maceta, un vaso, una mancha en la pared, cualquier cosa. Lo importante es que lo escojas al azar verdaderamente y sin pensarlo mucho que se diga, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a obligar a tu cerebro a conectar las dos cosas. O sea, como una mancha en la pared puede solucionar mi problema, no sé, de ventas, por ejemplo, pongamos que es eso. Entonces, bueno, aquí lo que va a pasar es que al principio lo más seguro es que te vas a sentir un poquito como ridículo haciendo esto, ¿no? Como, bueno, ¿y esto qué es? Pero esa es realmente una muy buena señal porque esa incomodidad que sientes es precisamente lo que yo llamo en mi libro la fase de la desprogramación, que es básicamente tu cerebro saliendo del modo automático para entrar en un modo creativo. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué esto así tan raro es realmente importante para mi problema? Bueno, porque esas conexiones que son aparentemente absurdas y medio impredecibles son precisamente parte de lo que la inteligencia artificial no sabe hacer. ¿Cierto? Porque, no sé, para la inteligencia artificial esos pensamientos que son medio raros se consideran como estadísticamente un error. Y entonces es aquí donde empezamos a ganar ventaja porque para nosotros ese punto de partida se puede convertir en oro puro. Entonces voy a aplicar esta técnica en este preciso instante, en vivo y en directo para todos ustedes con un problema que yo estoy experimentando en la vida real. ¿Cierto? Vamos a, no sé, vamos a decir entonces que voy a trabajar en el problema que tengo bueno, mi gran problema de no tener como suficiente tiempo para grabar y editar los videos de mi canal, ¿vale? De este canal de Néstor Se La Crea. Yo les he comentado varias veces, sobre todo a los que me siguen en Instagram, que siempre tengo como muchas ideas para nuevos proyectos, pero que mi trabajo es demasiado absorbente y que generalmente no tengo ese tiempo que se necesita para crear más contenido y tal, para preparar mis perfiles y todo eso, y sobre todo para este canal de YouTube. Entonces, bueno, ahora que sabemos que ese es mi problema, voy a pasar rápidamente a la fase 2 del ejercicio, que es elegir un objeto absurdo que tenga por aquí a mi alrededor. No sé, vamos a decir que es ¿cómo se llama? Este borrador de pizarra acrílica, ¿cierto? Tengo mi problema y mi objeto que no tiene absolutamente nada que ver con mi problema, un borrador. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a generar una pregunta forzada. ¿Cómo este borrador, no sé, común y silvestre, puede ayudarme a resolver el problema de la falta de tiempo que tengo para grabar y editar los videos de mi canal? Entonces, la primera relación que se me viene a la mente, ninguna, la verdad ninguna, pero ya va. Entonces, bueno, no sé, el borrador no sabe grabar, ¿cierto? No edita, ni siquiera habla, ¿no? Aparentemente es como inútil para mi problema, pero eso es súper perfecto porque aquí es donde empieza la parte candelosa. Entonces, si hacemos un análisis de lo que hace este objeto, o sea, este borrador existe como para quitar lo que ya no sirve, ¿cierto? No sirve para crear contenido, pero sí sirve para eliminar lo que ya no va. Entonces, no sé, se me ocurre que el problema tal vez no sea grabar el contenido, sino el contenido que estoy como intentando compartir en un solo video debería de ser menos, ¿cierto? Ya por aquí la cosa como que empieza a tomar un poquito de forma, o sea, el borrador, el contenido, todo eso. Porque
lo primero que se me viene a la mente es que si en vez de grabar videos largos y completos, grabo como microideas que sean rápidas, pero no tan largas, entonces de pronto necesito menos tiempo para editar. O sea, si de pronto una idea funciona y queda bien grabada, pues la guardo, ¿no? La edito. Pero si no, de una la borro, como hace precisamente este borrador. El borrador no guarda nada, simplemente borra, hace eso, ¿cierto? Entonces, si yo sigo forzando mucho más esta conexión, ¿qué se me ocurre? Bueno, el borrador no es preciso, ¿cierto? O sea, el borrador no me deja borrar en detalle así pequeñito, sino que borra todo de una vez así uno no quiera, ¿no? Como todo en un bloque. Entonces, posiblemente ya no esté perdiendo demasiado tiempo tratando de editar muy bien algo que no necesita tanta precisión. Probablemente necesito como en vez de soltar todo eso, soltar una pequeña idea que me dé más tiempo de editar. Entonces, lo que saco de esto es que yo debería reducir la edición a lo mínimo posible con una calidad que sea aceptable, ¿cierto? Sin tanta perfección ni tanto detalle, para poder publicar más rápido y posiblemente borrar después exactamente lo que no funcione. Entonces, y si me sigo a seguir, o sea, si sigo metiéndole a esto, forzando el ejercicio, aquí en caliente, puede que no salga nada, entonces, no sé, borro, ¿no? O sea, no sé, ¿qué se me ocurre? Bueno, exacto, precisamente eso. Un borrador no se preocupa por dejar nada atrás, simplemente borra y sigue y no se apega a los errores ni a las equivocaciones ni a nada de lo que estuvo escrito antes, ¿cierto? Él borra y sigue con lo suyo. Entonces, esto como que me trae la idea de dejar de preparar tanto los videos antes de grabarlos. ¿Cierto? Guiño, guiño. Simplemente sentarme a hablar ante la cámara sin miedo a equivocarme, así como estoy haciendo en este momento. Y si me equivoco, lo borro y punto, ¿cierto? O sea, el momento de grabar es el momento de pensar y compartir lo que pienso sin miedo a lo que tenga que borrar. O sea, si un video no sirve, se borra y chao. Y lo volvemos a grabar o buscamos otro contenido, lo que sea. Pero no voy a perder más tiempo tratando de editar ese contenido para que se vea bien. Entonces, cuando llego a la conclusión de mi ejercicio con mi super borrador improvisado, lo primero que digo es que, bueno, el borrador no me enseñó a editar más rápido, pero sí me obligó de alguna manera a como aceptar que estoy como sobrecargando el proceso de edición por apego quizás o por perfeccionismo, no sé, por exceso de control. Y puede ser que algo de esto pues y es ahí precisamente donde está el punto del ejercicio, porque el objetivo no es que me resuelva el problema, sino que simplemente rompa la forma habitual de pensar en este problema. Entonces, yo sé que de pronto al principio parece como un poquito ridículo y de hecho realmente lo es pero ese ridículo es exactamente lo que hace que tu cerebro como que salga de ese piloto automático, ¿cierto? Que salga de la lógica con la que normalmente piensa a la hora de resolver problemas. Entonces, que todo salga de las estadísticas que usa generalmente la IA cuando compite contigo a la hora de resolver esos problemas. Entonces, si se fijan, bueno, al final no apareció una idea como de gran tamaño, una cosa genial, pero definitivamente aparecieron decisiones distintas. La verdad es que a veces las respuestas no llegan tan rápido como en este momento, que estoy así todo acelerado, pero, y eso es completamente normal, ¿no? A veces necesitamos que nuestra mente entre en eso que se llama el modo difuso, que es básicamente como un momento de stand-by donde estamos pensando en otras cosas, porque esos son exactamente los momentos que hacen que el cerebro entre en otros estados de relajación que ayudan a que las ideas fluyan desde otras como conexiones, ¿no? Pero muchas veces las primeras ideas, que son las que nos llegan a la mente en ese momento, tienen como un trasfondo que sí vale la pena explorar y sobre todo como ampliar, porque a veces nos parece que son como soluciones inútiles al primer momento, pero ya luego cuando vemos como una perspectiva más objetiva, podemos como terminar de proyectarlas con la seriedad que ese problema necesita. Y ese finalmente es el punto de este ejercicio que acabamos de hacer, o sea, ahí es donde llegamos a ese punto. Entonces, bueno, mi gente, ¿cómo podemos adelantarnos inteligentemente a las nuevas tendencias mundiales? Bueno, podemos hacerlo precisamente entrenando nuestra mente con ejercicios como este para poder generar ideas originales y verdaderamente creativas, que es una de las pocas cosas que las computadoras no pueden hacer por sí solas, ¿cierto? Como hemos estado hablando.
Entonces, la intención de este video es que sepamos cómo adaptarnos al futuro que se viene en este momento y sobre todo que lo hagamos a tiempo, ¿cierto? Antes de que los cambios lleguen a afectarnos a nosotros y sobre todo a la gente que más queremos, ¿cierto? A nuestra familia, lo que sea. Entonces, esto que acabamos de hacer es como un ejemplo, no es un ejercicio aislado, sino que forma parte de una de las técnicas de desprogramación que yo explico en mi libro que se llama Dispositivo Creativo. El dispositivo creativo realmente es como un libro, no es un libro de ideas, sino más bien es como un manual que te ayuda a dejar de pensar como piensas todo el tiempo. Es como una lectura un poco ácida y de pronto hasta medio incómoda, pero tiene más de 100 ejercicios prácticos especialmente diseñados para personas que se sienten como bloqueadas, que necesitan nuevas ideas, personas que de pronto creen que no son creativas y quisieran desbloquear nuevas formas de crear ideas originales. No sé, personas que dependen de pensar bien antes de actuar como emprendedores, empresarios, directores creativos, gente que toma decisiones, profesionales técnicos, líderes de equipos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, puede ayudar a creadores de contenidos, youtubers, influencers, personas que sienten que están como repitiendo esos formatos que son tendencias supuestamente y que adoptaron enfoques que supuestamente eran ganadores para sus contenidos con lo que realmente no se sienten cómodos porque están como adaptados no están como adaptados a su personalidad. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, entonces yo quisiera hacerle un regalo súper especial a ustedes, a ti que te quedaste al final de este video, sobre todo teniendo en cuenta que estoy apenas comenzando con este canal de Néstor Se La Crea y que ustedes son precisamente las primeras personas que están viendo este contenido, ustedes son los primeros que llegaron a la fiesta. Entonces, lo que va a hacer es que a las personas que se suscriban al canal y que le den bien duro a esa campanita, voy a darles lo que yo llamo un mini kit de desprogramación rápida, que son 3 herramientas que funcionan como introducción al entrenamiento que no están en mi libro en este momento. O sea, es como un abrebocas de lo que pueden encontrar en el libro, pero que van a estar habilitados por tiempo limitado exclusivamente de las personas que se suscriban a Néstor Se La Crea a través de este video, ¿vale? ¿Qué vas a encontrar en este kit? Bueno, el kit contiene 3 ejercicios condensados pero súper potentes que atacan 3 aristas diferentes del entrenamiento creativo. Los 3 vienen súper bien explicados con sus respectivos ejemplos y van a ayudarte a entender un poco más la forma como uso estas herramientas para acostumbrar al cerebro a abordar problemas como cotidianos de formas diferentes y sobre todo mucho más creativas, ¿cierto? Entonces, bueno, ya sabes, si quieres darle una probada al método completo antes que salga a la venta, en la descripción de este video tienes un acceso completamente exclusivo a este mini kit de desprogramación. Hay un enlace para el contenido en español, otro para el contenido en portugués, otro para el contenido en inglés y finalmente otro para el contenido en francés, ¿cierto? Para las personas que puedan estar viendo de otras partes del mundo. Es completamente gratuito para quienes se suscriban y le den a esa campanita bien duro. Pero recuerden que los voy a habilitar solo por tiempo limitado mientras estoy como programando todas las actividades que me estoy imaginando para hacer el lanzamiento oficial del libro. Entonces, bueno, aprovecha mientras tanto para descargarlo y empieza a romper tu rutina mental desde este preciso instante. Entonces, bueno, mi gente, hasta aquí dejamos este video. Si les gustó el contenido de hoy, ya sabes, un buen like se agradece y ya saben cómo es esto. Esto es Néstor Se La Crea, pura buena vibra.